Vamos a dar inicio a esta clase, este tema. Tenemos un tema especial para este Shabbat, un tema especial que quiero que volvemos a retomar un poco más respecto al asunto de Hanukkah. Sí, estamos en los días que, según la historia de Israel, antes de que necesariamente apareciera toda la tradición que hasta el día de hoy se menciona sobre Hanukkah, la historia nos cuenta algo muy interesante. Bueno, como cada año en diferentes ocasiones, en diferentes fechas, este año no ha sido la excepción, por supuesto. Hay hermanos que van saliendo de la cristiandad y que vienen al conocimiento de la Torá y que toman el camino de la judeidad y pues se encuentran con este tipo de celebraciones. Hay otros que han estado en la mesiandad o en el judaísmo y que de pronto ya ven demasiadas cosas y entonces empiezan a retomar y decir, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Sí o no? ¿Por qué tanto folclore? ¿Por qué tanta tradición? Y entonces, bueno, también queremos compartirles sobre lo que hemos aprendido nosotros. La clase la he presentado ya anticipada como Hanukkah, rededicación o volver a la tradición. Hanukkah, rededicación o volver a la tradición. Y ahí puse una imagen, ¿verdad? Muy tradicional judía, sí, un hexagrama que le llaman ellos, ¿verdad? Un hexagrama ahí, una estrella de Moloch y una Hanukkilla en medio, parece que es una sinagoga, al menos la imagen que tomé, es un vitral gigante, donde seguramente está en una sinagoga, y bueno, pues la puse ahí. Es un grande vitral con todas estas imágenes relacionadas a la judeidad. Pero también, déjenme decirles algo, la clase de hoy, que vamos a retomar el tema histórico profético de Hanukkah, y las diferencias con la reciente tradición, no solamente nos van a dar para cuestionar el asunto de la tradición judía, sino que finalmente el asunto de la rededicación del templo, como lo hemos estudiado antes, nos trae una enseñanza muy grande. La rededicación, la consagración de lo santo. Y no significa nada más que la judeidad se ha vuelto a la tradición. Pues la cristiandad también, ya hemos hablado antes que toda la cristiandad evangélica o protestante, como se le llama, en todas sus ramas, han heredado del catolicismo y del constantinopolitismo, si esta palabra existe, han heredado todo un cúmulo de tradiciones, y lo que básicamente el judaísmo es talmudismo, el cristianismo es catolicismo. Que me perdonen los cristianos, pero aunque estén fuera de la cabeza del Papa, todo lo que creen en su gran mayoría es tradición de Constantinopla y de el Vaticano. Entonces, la clase del día de hoy vamos a hablar de la historia y vamos a recordar lo que nos enseña, pero al final vamos a tomar la aplicación y el punto elemental, ¿verdad?, de lo que es rededicación, en el sentido de la consagración, porque la historia nos cuenta cosas muy interesantes que al final de cuentas son sombras también para las generaciones venideras. Bueno, quiero ir leyendo algunas cosas que tengo. No es un PowerPoint muy amplio, pero sí algunos puntos que voy a ir mostrando, para que vayamos leyendo y yo voy a ir explicando, ¿sí? Y bueno, hay un video que me mandaron que en un momento pensé ponerlo, pero por asuntos de derechos de autor y además porque es demasiado sincretismo, pues no quiero así en Shabbat poner este tipo de cosas. Ya de veras estamos al punto ya de la profanación, de veras, de las cosas sagradas, del mismo Shabbat,
por este tipo de cosas judaicas laicas. Pero bueno, el hermano Joe Muñoz me mandó un video en la semana cuando vio que vamos a poner esta clase de un grupo israelí que toca a capela, que hizo una canción de Hanukkah, basado en una canción de un grupo llamado Queen, que se llama la Rapsodia Bohemia. La canción se llama la Rapsodia Bohemia de Queen, y dice que es de Hanukkah. Ya se imaginarán, es el sincretismo más, ya no sé ni cómo llamarles, ¿verdad? Pero es la cosa más distónica, distópica, también judaica, sincretista, que he visto en el último año. Se toman de toda esta canción de este grupo, cuyo individuo ya murió, por cierto, ¿verdad? Creo que era gay, el individuo, creo que murió de SIDA, y el grupo pues, era un grupo totalmente paganote, y bueno, una cosa de lo más mundano, pero me llama mucho la atención porque se toman de esta canción y le ponen una letra que tiene que ver con Hanukkah. Yo no sé quién vio este video, si alguien lo quiere después lo puede buscar o ya después se los paso, pero a mí me lo pasaron porque dijeron, mira lo que vimos, y bueno, no lo voy a poner aquí por cuestión de derechos de autor, no voy a hacer que luego ahí andan, ¿verdad? Ya saben, luego empiezan a etiquetar y empiezan a cobrar derechos de autor, pero tomé la letra de la primera parte de la canción, y les voy a leer lo que dice la letra que le pusieron sobre Hanukkah a esta canción bien pagana de un grupo llamado Queen, cuyo vocalista, aquí pusieron, ¿verdad? Freddie Mercury, que era gay, murió de SIDA y todas estas cosas que pasan en estas cosas, en sus grupos, y que tomaron esa melodía de la Rapsodia Bohemia, dice aquí, y le compusieron toda una letra de Hanukkah. Fíjense nada más lo que les voy a leer aquí. Dice esta canción, cito enseguida la traducción que pusieron al video al español, porque está en inglés y en hebreo, y cito enseguida, dice así: esta es la octava noche, dice, nos iluminamos con la familia, recordemos con gran orgullo nuestro escape de la tiranía griega, fíjense. Fíjense cómo dice, recordemos con gran orgullo, le ponen, nuestro escape de la tiranía griega. Enciende las velas, recuerda a los macabeos, cómo pudieron esos 5 hijos, hablando de los hijos de Matatías, llevarnos a la victoria. Se levantaron contra poderosos enemigos, con su aceite descendiendo. Ahora cantamos mientras luces brillan. Fortaleza, roca de salvación. Yehudá, nuestra fe fue prohibida. Dijo el malvado Antíoco, refiriéndose a Antíoco el loco, Antíoco Epífanes. Dice, dijo el malvado Antíoco, no se pudo leer Torá. Yehudá, el hijo de Matatías, no dejarás que pisen nuestro patrimonio. Un gran milagro ocurrió aquí, vive el pueblo de Israel. Es la primera parte y luego sigue diciendo cosas de este tipo. Cuando yo vi esto, vi la cosa más disonante, como les dije. Porque el mensaje histórico que nos deja Hanukkah, que ya lo hemos estudiado antes, tiene que ver con una lucha espiritual llevada a cabo por hombres que se consagraron, por hombres celosos de la Torá, que cuando vieron que la asimilación comenzó, encendieron las luces de la alarma. Cuando vieron que las autoridades se corrompieron, y ya sabemos la historia, aquel Jasón, ¿verdad?, que se vendió a los griegos y que cedió el templo y que cedió el ministerio y que dejó entrar
a Zeus, ¿verdad? Al templo, hicieran este sacrificio y todo aquello, todo eso que fue denunciado y por lo cual los famosos macabeos, bueno, Matatías y sus hijos y otras familias salieron de Jerusalén, ¿verdad? Al ver este sincretismo, aquí lo que me llama más la atención es esto: cómo hoy día los israelíes laicos, sionistas, totalmente laicos, se toman de la historia y dicen, vean cómo dice, nuestro escape de la tiranía griega, y luego dice otra parte, dice, se levantaron contra poderosos enemigos, con su aceite descendiendo, y luego dice, y en Judá nuestra fe fue prohibida. Fíjense nada más, pero hay una parte en donde la canción intenta decir, ¿verdad?, que aquellos los liberaron y ahora son libres y ahora ya están fuera de la tiranía, fuera de la asimilación. Pero es tan contradictorio, porque cuando tú empiezas a escuchar esta música totalmente pagana, ¿verdad?, de este individuo que murió de SIDA por homosexualismo y todas las cosas más, y drogas y quién sabe qué, tú dices, a ver, ¿qué están cantando? Si es la misma asimilación helénica, es la misma asimilación judío-helénica. De hecho, en el video en YouTube, en la descripción del video, dice, anclados con una fuerte identidad judía fíjense, anclados con una fuerte identidad judía e impulsados por la misión de conectar a los judíos de todo el mundo con su herencia a través de la música, dice el grupo profesional a capella 613, es el origen del sonido judío a capella, dice, que presentamos hoy. Fíjense nada más. Impulsados por la misión de conectar a los judíos de todo el mundo. Es decir, conectar, primero ya están conectados y asimilados al mundo. Y después lanzan esto para judíos de todo el mundo, pero para asimilarlos más. Es decir, yo no sé, por eso es muy importante saber no solamente la historia, sino lo que significó aquel asunto profético que estaba escrito en el libro de Daniel y que pasó en la época de Antíoco, el llamado el divino. Antíoco el loco le llamaban sus contemporáneos. Porque el punto aquí sobre Hanukkah, y como hemos estudiado nosotros, la verdadera rededicación o consagración de nuestros templos para servir al Eterno, que vino a ser finalmente por medio del Mesías, ni siquiera la religión, ¿verdad?, se toma de algún sentido verdadero espiritual, sino que lejos de eso, y más que la tradición, más de que volverse la tradición, pues ya hay una conexión con el mundo por todos lados, con la cultura, con el arte, con la música, con el cine. Y bueno, los que han escuchado la serie de los usurpadores regresan, ya sabrán que allí agarramos en un apartado, ¿verdad?, sobre el asunto del judaísmo en el mundo hoy día, que se ha metido en todos lados, en Hollywood se ha metido en todos lados, hasta en la pornografía, se han metido en el cine, se han metido en la radio, se han metido en todo. Está un sincretismo bárbaro, y todavía se atreven a decir, y en Judá nuestra fe fue prohibida por el malvado Antíoco, ¿verdad? Y en Judá el hijo de Matatías no dejarás que pise nuestro patrimonio. Y todavía para sumarle a esto, los creyentes en el Mesías, que van saliendo de una bola de tradiciones paganas romanas, navideñas, se trasladan, y en vez de entender el significado profundo de este tiempo histórico y recordarlo como tal y tomar los elementos como tal, se van directamente a la otra tradición, que es la tradición judía. Por eso en esta imagen al iniciar puse esto. Tradición no solamente es judía, también es cristiana. La cosa es de que en esta época
en estas fechas y próximamente unos 15 días, no sé cuánto, ¿verdad?, van a estar las fiestas saturnales. Ambos se van a la tradición. Y la pregunta es, entonces, ¿dónde está la rededicación? ¿Dónde está la consagración? ¿De qué sirve el tiempo histórico? ¿De qué sirve la profecía? ¿De qué sirve el verdadero Yehudá? Porque se habla mucho de Judas Macabeo, Yehudá, el hijo mayor de Matatías, cuyos hijos pues, fueron los que le siguieron al padre y finalmente lograron, ¿verdad?, la recuperación del templo y volverse a consagrar. ¿De qué sirve? Porque tenemos un verdadero Yehudá, ¿verdad? Tenemos un verdadero Yehudí que nos hizo rededicar este templo, esta vida, este cuerpo, que estaban consagradas a las tradiciones, estaban consagradas al sincretismo, estábamos consagrados al mundo, estábamos revueltos, al menos los que venimos de la cristiandad, ya sabemos que estábamos revueltos entre un Mesías crístico, romanoide, ¿verdad?, y tradiciones paganas, babilónicas, romanas, caldeas, sumerias, egipcias, de todo, y ahí estaba Antíoco el Loco, metido en nuestras vidas, hasta que viene el verdadero Yehudá, es decir, Yehudí, el Mesías, que viene de la tribu de Judá, a libertarnos, a sacarnos, pero no para meternos en tradiciones judías o cristianas, sino para liberarnos finalmente de todo eso y que podamos vivir la esencia de esta rededicación. Los que estén interesados ya saben que tenemos en la página en cielosnuevos.org, en la sección de estudios generales, en la parte izquierda casi hasta abajo, tenemos algunas clases ahí sobre Hanukkah, y también en YouTube está una que dimos hace un año, hace 2 años, y en donde le buscamos el sentido de la profecía y la sombra profética para nosotros sobre este evento histórico. Ahorita voy a hablar un poquito de eso, que ya hemos hablado antes, pero ahí yo menciono que finalmente esto trae a luz de que el enemigo quiere definitivamente profanar este templo, el cual somos nosotros en este cuerpo, entre el Mesías, y profanarlo y meter un ídolo ahí, llámese como se llame, y entonces hacernos regresar otra vez al sincretismo. Pero cuando viene el Mesías nos liberta de todo esto, y entonces tenemos que salir, por supuesto, ¿verdad?, huyendo ya, y ya no permitir más mezclas. Bueno, voy a ir poniendo las imágenes y voy a ir leyendo poco a poco. Vamos a leer esta parte. Hanukkah, rededicación o volver a la tradición. Aprovechando la época del tiempo de la rededicación del templo de Zorobabel por medio de los macabeos, y que tiene un valor histórico y una enseñanza espiritual, es necesario volver a tocar el tema basado en ello, ya que el mundo mesiánico se ha volcado a las tradiciones tanto talmúdicas como sincretistas navideñas. Igual que la cristiandad a las tradiciones católicas. Ya saben, el árbol y todas estas cosas, ¿verdad? Tamuceras, dice Albert. Y otras cosas. El recordatorio histórico de Hanukkah se ha convertido en todo un ritual sincretista y ahora ampliamente pro-sionista y pro-judaico. No solo en el mesianismo, sino también en el islamismo y el cristianismo y todos los sismos, básicamente no han entendido el sentido de una rededicación del verdadero santuario. Por cierto, como ya hemos mencionado antes, este tiempo y también el de Purim, que más adelante vamos a dar una clase también sobre esto otra vez, hoy día se suelen tomar estas fechas, y bueno, esta al menos es histórica y al menos se recuerda algo. La de Purim para nada, es un paganismo babilónico metido ahí en las Biblias, y obviamente son cultos a Ishtar y a Marduk, pero ambas, como están en la tradición judía y se enseñan ampliamente y se celebran ampliamente, por cierto, en fechas actuales se usan de formas muy, muy nacionalistas. El caso es de que ellos son los
los afectados, ellos son los perseguidos, ellos son los que tienen sus enemigos alrededor. Todos nosotros somos enemigos de ellos y ellos van a salir victoriosos, y al final de cuentas, ¿verdad? La trama es: ellos son los buenos, nosotros somos los malos. Y cuando digo nosotros, no crean que aunque, por ejemplo, entre los creyentes en el Mesías haya por ahí mesiánicos, pro judíos, pro sionistas, ¿verdad? Al final de cuentas ellos dicen son nuestros enemigos, porque el hecho de creer en Jesús, dicen ellos, ya son enemigos. Así que es todo una cosa ya totalmente de cabeza. Sigo leyendo. El tiempo de la venida del Mesías hace 2000 años es el cumplimiento de las profecías pasadas y el fin de las sombras del pacto antiguo. Con esto, el Mesías nos enseña la verdadera rededicación, que es el renacimiento de nuestras vidas muertas a vidas vivificadas para servir al Padre. Rededicar es consagrarnos o rededicarnos al Padre y no amoldarnos a los viejos rudimentos del mundo. Incongruente es que después del reino acercado y entre nosotros, muchos van tras los moldes de este mundo, que son tradiciones y religiones, dentro de templos y sistemas que les impiden servir en espíritu y en verdad. Algo bien importante que hemos aprendido en este tiempo histórico, porque fue un tiempo histórico, el cual se recuerda, el cual se recordaba en el primer siglo. Ahorita vamos a ver en los evangelios, y también vamos a ver algo muy importante también que se cita ahí, pero algo que se recuerda hoy en la historia del pasado tiene una significancia espiritual y una aplicación espiritual para nosotros, que es: nuestros templos habían sido profanados, había sido puesto ahí un dios falso, un dios romano, como dice también el Brit Hadashah, se sentó en el trono, ¿verdad? Un dios romano, un Zeus, un Júpiter, romano, griego, como se le llame. Se nos dio un culto extraño, un servicio extraño, se nos metieron a templos, se nos dieron imágenes, se nos dieron ídolos, fetiches, lo que sea, y se nos tenía esclavizados por la cultura y religión grecorromana, y fue profanado este santuario. Pero con el mensaje del Mesías desde hace 2000 años, también nosotros somos liberados y somos recuperados como piedras vivas para el santuario verdadero, que es el cuerpo del Mesías. Y el mensaje de la rededicación no es otra cosa que el cumplimiento de las profecías del Mesías para nosotros también, que es la consagración para Él. Salir de la esclavitud, salir del mundo de las tinieblas, salir de los moldes del mundo, para regresar y servir al Todopoderoso en espíritu y en verdad. No cabe duda, de veras, que las clases que hemos tenido ya desde hace unos meses para acá, todas están enfocadas, sobre todo por la enseñanza del Mesías en las cartas, los evangelios y las cartas del reino que hemos estado estudiando, a las palabras del Mesías, que Él nos vino a liberar justamente de estos moldes del mundo. Por eso Shaul de Tarso dice: no se amolden a este mundo. ¿Se dan cuenta? No se amolden a este mundo, no se hagan como el mundo. Llámese como se llame, pongan la etiqueta que sea. Y aunque te digan que allá una religión es la religión de la Biblia, porque, por cierto, hablando de esto, hay un rabino mesiánico ahí de hace varios años que ha estado predicando que el judaísmo es la religión de la Biblia. Háganme el favor, hasta así lo dice. ¿Cómo que el judaísmo? La Biblia ni siquiera tiene religión. No tiene religión. ¿Cómo este individuo se atreve a decir que el judaísmo es la religión de la Biblia? Es un molde más de este mundo. Cualquier judaísmo, cualquier cristianismo, todos estos sistemas es un molde más de este mundo. Y justamente lo que Shaul nos enseña a nosotros como alumnos del Mesías es: no se amolden a este mundo. Hanukkah hoy día ya no es la historia necesariamente y lo que significa. Qué bueno que si alguien, como lo hemos dicho también en algunas clases, si alguien quiere recordar este tiempo, que lo haga y que lea la historia y que aprenda lo que significa y lo que nos trae para nosotros esta enseñanza.
Gracias Mario, ahí está poniendo Mario una de las clases, si alguien la quiere escuchar después. Un esfuerzo mayor, necesitamos un esfuerzo mayor. Lo que hicieron aquellos hombres en aquella época es esforzarse demasiado, incluso después de luchas, incluso después de pérdidas, de muertes en la batalla, en el combate, se esforzaron más todavía. Hanukkah hoy día en la judaidad no tiene nada que ver ni con la historia que trae un conocimiento o una aplicación espiritual, ni con el Mesías, ni con rededicarse al Padre, ni nada de esto. Hoy día, aparte, déjenme decirles, es una festividad tradicional judía llena de leyes judaicas, rezos, ya saben, todo lo que en el judaísmo se enseña desde el Talmud y todos los rabinos es las famosas bendiciones, ¿verdad? Que dice que tú nos has ordenado, ¿verdad? Y todas estas comienzan así, pero la pregunta, déjenme responder también otra pregunta que me hacen, porque también la pregunta clave siempre cuando llega este tiempo y saben del judaísmo y todo lo que se hace, siempre me preguntan, oiga hermano, ¿esto se celebra o no se celebra? Y bueno, la respuesta es obvia, ¿verdad? Porque en Levítico 23 pues no encontramos ningún mandamiento sobre explícitamente celebrar esta fiesta, porque de entrada en la antigüedad no se conocía ni como fiesta. No llevaba ninguno de esos nombres. Ahorita les voy a mostrar el texto. Pero evidentemente que no es algo que tenga que celebrarse como las citas santas. Obviamente que no. Obviamente que no. El hecho histórico ahí está. Que se puede recordar, bueno, se puede recordar históricamente con lo que significa, e incluso los elementos que les rodean tienen su significancia o su significado. El problema es cuando lo toman y dicen, es que la casa de Judá lo hace, es que el hermano mayor, es que los judíos, es que esto, es que el otro, es que ellos, es que un gran milagro ocurrió aquí, un gran milagro ocurrió allá, y el rey del verdad, ya saben, el cebibón, la pirinola, como se le llame, las cuestiones sobre los enemigos, y entonces lo trasladan a la actualidad y comienzan con pues las tradiciones judías, y que es un mandamiento del Eterno, porque así le ponen, así hacen el rezo, y luego vienen la Hanuquilla de 9 luminarias, y ya hemos hablado del sincretismo y la cosa oculta ahí del número 9, y el Shamash, el sol ahí metido, y un montón de cosas que al final de cuentas tú dices, a ver, ¿cuándo pasó de histórico a tradicional y de tradicional a nacionalista? Así que número uno, para todos los que llegan a preguntar esto, número uno, por supuesto que no se celebra como una cita santa. No es una cita santa, no es Hak, no es Moed, no es Mikra. ¿Es un hecho histórico profético? Sí, pero para eso pues hay que consultar la historia también, hay que saber que sí y que no. Hay cosas que obviamente pues son parte de la tradición e incluso no están ni siquiera corroboradas. Por ejemplo, se ha preguntado sobre los 8 días, ¿verdad? Sobre los 8 días que se celebra, sobre el aceite, y que si duró 8 días, y que el milagro, y que todo esto. Y la verdad es de que es parte de la tradición. El mismo libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, capítulo 10, si no mal lo recuerdo, dice que en realidad celebraron 8 días porque recientemente habían celebrado Sukkot. Dice, y celebraron 8 días como en la época de Sukkot, 8 días, porque recientemente habían celebrado Sukkot entre las montañas, dicen, en las cuevas, escondidos como bestias. Pero básicamente dice por eso. Ya después vienen otros detalles, ¿verdad?, que tienen que ver con que, bueno, que si había aceite, que si no había, que si cuánto duró, que el gran milagro y que todo aquello. Pero aún hasta en el aceite se le puede tomar enseñanza, como ya lo hemos estudiado antes. Pero hay que saber hasta dónde de la historia y lo tradicional, y que sí y que no. Importante es que para el día de hoy nosotros entendamos que la religión judía como tal, porque es una religión tal cual, por supuesto está construida por mandamientos de hombres. Qué bueno por cuestiones históricas que han guardado, qué bueno por tradiciones incluso que venían dentro de, pero no tenían nada que ver más que con la cultura, más que con las formas, con los usos y costumbres.
pero malo por las tradiciones que vienen de origen caldeo, de origen sumerio, de origen griego, de origen romano y de otros orígenes, y que por supuesto nosotros no tenemos que ser parte de ello. Entonces, bueno, la primera pregunta elemental ya está respondida. No es una cita santa que aparezca en Levítico 23, por lo cual no se celebra como tal. No. Tiene un recordatorio, pero hay que basarnos en la historia y hay que basarnos en la profecía también de Daniel, y específicamente en Daniel. Ahí ahorita mencionaré algo más adelante. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí lo que hago es simplemente ilustrar lo que acabo de mencionar. Hoy día esta fecha se ha traducido como celebración nacionalista y como una cuestión hoy día pro-sionista. Ustedes ahí ven del lado derecho, por supuesto, el famoso primer ministro, ¿verdad? Netanyahu, el Bibi Netanyahu con su familia, hasta la mascota ahí, ¿verdad? Y la Januquilla y la estrella de Moloch, ya saben todas estas cosas. Ellos nada religiosos, ellos obviamente son totalmente laicos, imagínense. Ellos no crean que guarden Shabbat como los religiosos, no crean que esperan al Mesías, no crean que creen en el Mesías, no creen que se santifican, no, nada, es una cosa, eso es lo más extraño. Celebran y cantan y dicen sus enemigos y Antíoco y los griegos y no sé qué más, pero ellos mismos son los sincretistas, ellos mismos son los que están mezclados, ellos mismos son los que entregaron todo, ellos mismos son los que promueven la idolatría, promueven el asesinato, la guerra, todo lo demás. Y además son ídolos hasta de los mesiánicos, lamentablemente. Y vean, no solamente los laicos, también en las sinagogas. Aquí yo tengo dos imágenes, justo la del centro izquierdo y la de abajo derecho, de dos sinagogas disque mesiánicas o quejilot, o no sé cómo se les llaman, imitando a la judeidad, poniéndose atuendos, poniéndose cosas tradicionales, kipá, sombreros, cargando ahí un rollo de Torah como si fuera la Virgen de Guadalupe, haciendo danzas de este tipo, teniendo símbolos judaicos y la Januquilla. O sea, es decir, aquí la pregunta es, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Están rededicados para el servicio del Todopoderoso en espíritu y en verdad? ¿O qué pasó? ¿Se rededicaron o finalmente se fueron a la tradición? Y se fueron al asunto judaico, y se fueron a las formas, y se fueron a imitar, y se fueron a creerse parte de, y se fueron a buscar identidad, a querer parecerse a, etcétera, etcétera, etcétera. En estos lugares no faltan, ¿verdad?, todos estos símbolos, ya saben, y me he encontrado lugares incluso hasta ni escribir saben poner, ¿verdad?, la cuestión hebrea, porque un montón de quejilot hispanas poniendo así escrituralmente en forma ashkenazí el asunto de Hanukkah. Así lo escriben, tal cual. Chag, Sameach, Chanukah. Ni siquiera pueden escribirlo en español para que suene como en español. Y cuando lo leen los demás ignorantes, pues imagínense cuando sea Chag, Chanukah. Y unos ni saben ni qué es lo que dicen, ni cómo lo dicen, ni por qué lo dicen, leyendo la ashkenazí y queriendo pronunciar lo otro, y es una enredadera y ya no sabes, ¿verdad? Esta gente si sabe o no sabe. Y obviamente la sinagoga, ya saben, lo tradicional, los rezos, las comidas especiales y el juego ¿verdad?, con el cebibón y todo esto, pero ya cambia todo el sentido histórico y se olvida del sentido verdadero de lo que hicieron aquellos hombres, y en vez de salirse de los moldes del mundo, ¿qué es lo que hacen? Se meten a los moldes del mundo. La lucha que tuvieron estos hombres en aquella época contra la helenización fue justamente la no asimilación.
Es decir, el punto era, no te asimiles, no te hagas como ellos. Ahora sí que como el mensaje que le dio el Todopoderoso a Jeremías. ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado antes? Dice que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Y vean todo esto. Ahí vienen los cristianos saliendo de Roma y en vez de salirse de las tradiciones, se convierten a ellos. Y se disfrazan y se ponen esto y se ponen lo otro y se cuelgan los tzitziot. Y bueno, yo he hablado temas de esto antes porque también está siempre la pregunta, ¿se ponen o no se ponen? Finalmente el punto es, hoy día todo esto es tradicional. Ni siquiera como el mandamiento, siquiera lo hicieran como el mandamiento al menos, pero también tiene un sentido espiritual. ¿Pero por qué? ¿Por qué no entienden el verdadero mensaje? Puse aquí sincretismo religioso, místico, nacionalista. Ya nada más lo religioso con lo místico y lo nacionalista, ya se oye una cosa que tú dices, no cabe. Es más, hasta lo ateo. Hubiera agregado ahí ateo religioso, místico, nacionalista. Porque los de arriba a la izquierda, estos tipos son ateos. Estos nada más usan la Biblia y la profecía nada más para el asunto, ¿verdad?, nacionalista y para ganarse el apoyo de los judíos, pero realmente esos tipos son ateos. Son los del holocuento, el holocausto, ya saben. Están construidos sobre asesinatos, sobre mentiras, sobre chivos expiatorios, sobre incursión a la famosa tierra prometida y todas estas cosas. Y en vez de que el mensaje, fíjense, desde Jeremías, ya desde antes ya decía, no te conviertas a ellos. Ahí está, gracias Juan Carlos, aquí lo vuelvo a poner, Jeremías 15:19, entonces dijo así el Eterno, si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás, si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos, que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. El mensaje desde el primer siglo por medio del Mesías y por medio de los emisarios es, no se amolden al mundo, no nos amoldemos al mundo, no, que el mundo se amolde a nosotros, que el mundo se convierta al Todopoderoso, que se amolde y que se convierta al pueblo verdadero. Pero todas estas gentes, llámense religiosas, aunque son laicas y ateas, llámense los otros que se meten a templos, sinagogas, shul o lo que sea y se visten así, todo, estos ya se asimilaron, estos ya se amoldaron a todo eso, y este es el lugar ese, ¿verdad?, ya saben, el que hemos hablado, ¿verdad?, y están todos ahí fingiendo ser una cosa y no tienen identidad ni nada, de veras, es una cosa muy visible, pero la pregunta es, ¿dónde está el efecto de Hanukkah para ellos? Vamos a la siguiente. Dice, cuando el recuerdo pasó a tradición y luego a nacionalización. A ver, vámonos al hecho histórico. Vamos a recordar un poquito ahorita y la otra diapositiva esto. Uno de los argumentos dentro del mesianismo fuertemente citado para celebrar e incluso celebrar como los judíos, ya saben, es el que aparece en el Brit Hadashah, en donde dice que se celebraba, ¿qué dice? La rededicación. A ver, vamos a hacer una pregunta aquí. ¿El Mesías en Jerusalén celebraba Hanukkah de hoy? El hecho de citar ese texto en los evangelios de que era el tiempo de la rededicación y dice que Yeshua andaba en el templo, la pregunta es, ¿eso significa que tengamos que amoldarnos a cómo el judaísmo celebra hoy Hanukkah? Porque eso es muy importante. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Cierto o no cierto? Porque
es como si yo les dijera, ahí les va la pregunta para todos. El hecho de que ustedes vean que llegaron sabios de Oriente y vieron al Mesías nacido, y se postraron a él, significa que hoy celebremos Nativitis, como celebra la cristiandad. Vamos, los católicos es lo mismo, cristianos y católicos es lo mismo. 25 de diciembre, el arbolito, el divino niño, las esferas, la estrellita, todas estas cosas. Es la misma pregunta para las mismas cosas. Ahorita vamos a ver algo muy interesante. Gracias, Mario Leal. Aquí está poniendo exactamente el texto. Les voy a invitar a que hagamos un análisis de esto. Miren, Juan 10:22. Llegó entonces la dedicación en Jerusalén. Era invierno y Yeshua se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Yo quiero que tomen sus Biblias y que vayan, incluso si tienen más de una o si tienen el eSword, y vayan al texto y vayan a las comparaciones. Porque, por cierto, me acabo de encontrar con algo interesante. ¿Saben qué es? Que en varias Biblias, dice como en esta que acaba de poner Mario Leal, dice que llegó la dedicación en Jerusalén. Pero hay otras que dicen que se celebraba la fiesta. ¡Ah, sorpresa! La palabra fiesta es una añadidura para las traducciones castellanas, porque la palabra fiesta no viene en los documentos más antiguos. Fíjense, aquí yo tengo la Huneman, por ejemplo, dice, hubo entonces la dedicación en Jerusalén, era invierno. Hubo la dedicación. En la Septuaginta, de hecho, así dice, hubo entonces la dedicación en Jerusalén. Pero en la Reina Valera 60, por ejemplo, dice, celebrase, y la palabra es ginomai, que aconteció en Jerusalén, y le añaden la fiesta de la dedicación. Ándale pues. Y como dice fiesta, entonces esto se suele traducir como que era algo que se celebraba como fiesta en el templo de Jerusalén. Si tienen una versión que dice fiesta, tachen inmediatamente la palabra fiesta, porque ahí les va el primer dato importante histórico. En el primer siglo no era una cosa como hoy, ni como en siglos pasados. No era llamada Hag, como dentro de las Hagim del Eterno. No era llamada, por supuesto, Moed, cita, ni menos Mikra, ensayo o convocación, Mikra y Kodesh, convocación santa, no. Sí que no, nada más era un acontecimiento de remembranza. Era un momento histórico que se recordaba, por supuesto, el tiempo de la rededicación. Entonces no era una cosa como que subieron todos los judíos y hay fiesta, ¿verdad? Y Hanukkah, hay 8 días, y que estaba la Hanuquilla ahí, y que el milagro de las luces o del aceite o de las velas, o que hacían las bendiciones. Absolutamente no. Solamente dice que Yeshua se paseaba por el templo, andaba por ahí, y simplemente era el tiempo de la rededicación. ¿Qué hacían? Yo les aseguro que no hacían nada en el templo, no hacían sacrificios, no hacían fiesta, no había corbanot, no había danza, no, simplemente era un tiempo de recordar. Era un tiempo de recordar la historia y recordar lo importante que había pasado recientemente. Y que ellos, por cierto, aunque no eran ni tantos años, pero tampoco eran tan pocos, era suficiente para acordarse que tenían que estar siempre preparados para hacer defensa contra la asimilación de Roma, porque Roma estaba muy cerca. Y entonces, aquí hay más versiones, vean. Dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta, por ejemplo esta, en las Américas sí viene, en la Biblia textual no viene, por ejemplo, llegó entonces la dedicación en Jerusalén, llegó la fiesta de Hanukkah, en esa sí le ponen hasta bien más judaica, dicen que la Kadosh. Celebrarse en Jerusalén la fiesta de dedicación también, aquí ponen otra.
Dice Nadim, era como una fiesta de independencia de cualquier república moderna. De hecho, tenía más tinte, un poco más nacionalista. Y así es. Y ellos decían, tuvimos un episodio en donde, ¿verdad?, los seleucidas se apoderaron de nuestro templo, del templo sagrado, lo profanaron, hicieron sacrificio, y entonces vinieron estas familias consagradas y lucharon, lo recuperaron y volvió a ser otra vez el santuario del Eterno. Y era una mezcla en realidad entre consagración y nacionalismo. Pero obviamente había, claro, dentro de Israel grupos que lo tomaban más nacionalista y otros que lo tomaban más espiritual, por supuesto. Pero al final de cuentas era algo que no tenía nada que ver, y aquí va lo importante, número uno, no tenía nada que ver como hoy día se enseña, se predica y se celebra. Número uno. Número dos, porque evidentemente y obviamente no era una Hag en el sentido festivo, no era una Moed en el sentido de cita, y no era una Mikra Kodesh en el sentido de convocación santa. Por eso no es algo que se tenga que celebrar como hoy día se celebra. Y obviamente tampoco estaba plagado de cosas como la que hacen hoy día incluso, ¿no? Que mezclan hasta de música pagana, ¿se acuerdan el año pasado que les puse ahí un video, verdad, de cómo está un cantor católico y un cantor judío, ambos cantando lo suyo, celebrándolo y haciéndole una mezcla así, y una cosa de veras frívola, de veras así, o sea, tú dices, oye, es una falta de respeto a la historicidad, es una falta de respeto al acto celoso de Matatías y su gente. Estos tipos son frívolos, de veras, o sea, irrespetuosos totalmente a la misma historia y a las mismas muertes que muchos israelitas cayeron en aquella primera batalla contra los seleucidas porque les agarraron en Shabbat, y ellos eran tan consagrados que ni siquiera en Shabbat levantaron las espadas. Después tuvieron que decir, ¿sabes qué? Pues ni modo, pero vamos a tenerlo que hacer incluso en Shabbat. Pero por consagración a Shabbat, la primera vez cayeron muchos. Pero ahora tú ves un mensaje totalmente sincretista, mezclado, rebajado, paganizado. Tú dices, oye, ni siquiera a la historicidad, ¿verdad?, de estos israelitas, esos tipos tienen respeto. Bueno, ahí ponen el video, creo, del año pasado, ahí lo pueden ver después. Bien, dice aquí otra versión. Dice, ya era invierno, Yeshua estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación, dice Santa Biblia Nueva Traducción Viviente. Bueno, hay varias versiones. El caso es el caso es, la pregunta es saber, como dice aquí esta diapositiva, cuando el recuerdo de lo ocurrido en el pasado y recuperado pasó después a ser algo tradicional o algo tradicionalista, y entonces vienen aspectos de los rabinos, talmúdicos y místicos. De veras, ustedes pueden entrar a escuchar a los rabinos cabalistas, masónicos, y se sacan con una de cosas, que las alineaciones, que las estrellas, que los planetas. De veras, tú dices, oye, ya hasta se meten en esas cosas. Y luego como eso, después de la Edad Media hasta el nacionalismo moderno, pasa este evento a tomarse muy propio del sionismo actual, que ellos se posicionan como los herederos, así, ¿verdad?, primeros de Matatías y Judas Macabeo, como los herederos privilegiados de saber distinguir entre lo santo y lo profano, de haberse librado de la helenización, de la asimilación
del paganismo, y cuando tú ves a estos mismos dices, oyes, ¿cuándo te atreves a celebrar esto si estás metido en el puro sincretismo? De entrada, un Estado israelí que se dice ser judío y que está entre las naciones más parado que cualquier nación, como una nación totalmente nacionalista. Laica, por supuesto, no teocrática, democrática, y aparte, en la onda esta humanista, ¿verdad?, de las igualdades, donde se aceptan a las minorías como los homosexuales. Y tú dices, a ver, ¿esto qué tiene de macabeo? De veras, los que conocen la historia y los conocen el sentido y conocen lo que vivieron aquellos, tú preguntas, ¿esto qué tiene de macabeo? Oye, es tan distante como el norte del sur. Es tan distante como el norte y el sur. No es posible que estos tipos hoy día se levanten con todo esto y empiezan a hablar, ¿verdad?, de los macabeos y de lo que se ganó y de lo que se rededicó. Y estos tipos están más mezclados y más sincretistas que todo. De veras, es nada más sentido común echarle un vistazo y dices, oye, ni siquiera la Torá, ¿verdad? Ya por lo menos los judíos tradicionalistas, los ultraortodoxos, que por cierto son antisionistas, por lo menos ellos tienen un sentido más real de los macabeos, aunque dentro de su religión, por supuesto, y estos son místicos, estos ya se meten con cuestiones de la Kabbalah. Pero cuando tú ves el resto de los que se dicen ser judíos en el mundo, israelíes básicamente prosionistas, hablando de Hanukkah, tú dices, con razón le dicen la Navidad judía, la fiesta de las luces, las lucitas por aquí, por allá, las estrellas por todos lados, cuestiones nacionalistas y también cosas que tienen que ver con su ideología, ¿verdad? Que es ¿cómo se puede decir? Porque para ellos, por ejemplo, tanto en Hanukkah como en Purim, para ellos son los buenos de la historia y el resto de las naciones son los perversos amanes o antíocos que los quieren destruir. Háganme el favor. Bueno, dicen por acá que tiene que ver Judí con todo esto de Hanukkah, que también lo mezclan los rabinos al explicar Hanukkah, o no sé, sobre lo de Judí no me acuerdo si hacen alusión a eso. Pero bueno, dicen por acá, siguen poniendo las versiones, depende de las versiones, ¿verdad? Depende de las versiones, es como viene explicado, pero como les decía, bueno, el punto pues es, la pregunta aquí es, ¿el Mesías en Jerusalén en ese tiempo celebraba Hanukkah como lo celebran hoy? Por supuesto que no. Por supuesto que nada tiene que ver lo que hacían en aquella época. El recordatorio, que lo tenían muy presente porque había pasado no mucho tiempo, y era latente el asunto de la asimilación. Era latente el mensaje de que tenían que guardarse de los pueblos paganos y asimilarse. Bueno, rápidamente vamos a recordar algo que hemos mencionado antes, porque aquí vamos un poquito a recordar la profecía de Daniel, no la vamos a leer, pero aquí puse estos textos: Hanukkah, la profecía de Daniel, la historia del templo, el verdadero Yehudí que trae la luz verdadera en su templo, y sus miembros israelitas y de todas las naciones. Esto, básicamente aquí voy a resumir lo que significa la historicidad y la profecía. Sin ir necesariamente a los libros llamados los libros de Macabeos, en las Biblias, en los libros que se conocen como deuterocanónicos, especialmente en las Biblias católicas, en donde se menciona esta parte de la historia, sin tener que ir hasta allá. Fíjense que los que hemos estudiado el libro de Daniel capítulo 10 y capítulo 11, especialmente capítulo 11 al 12,
habla de la última parte de la historia del pueblo de Israel dentro de las 490 años o de las 7 semanas. De 70 semanas de 7. El libro de Daniel 11 y 12 nos empiezan a relatar la historia desde que el reino de los griegos llega su tiempo y llega a imperar dentro del pueblo de Israel. Es muy interesante porque el libro de Daniel está ahí anticipando no solamente a Alejandro el Magno, sino a sus 4 generales, cuando él muere, cómo se dividen, cómo toman posesión en las tierras, cómo los seleucidas les toca imperar dentro de las tierras de Judea o de Yehudá o de Judá, y cómo viene esta amenaza de este famoso Antíoco, conocido como Epífanes o el Divino. Antíoco el Loco le llamaban sus contemporáneos por su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ser, lo que intentaba. Y como el libro de Daniel también nos habla incluso del mismo Jasón, ¿verdad? Aquel individuo dentro de los levitas que no se resistió, bueno, o más bien que se rindió, se rindió a la influencia helénica, y él con otros que apostataron se vendieron a los seleucidas, y él por una cantidad obtuvo el sacerdocio, obtuvo el puesto de sacerdote, y obviamente es el que en el libro de Daniel se le desconoce como los que traicionaron el pacto, los traidores del pacto. Y el libro de Daniel es muy claro, porque ahí menciona cuando aparece ahí menciona a las familias que se consagraron, a los que lucharon, a los que perseveraron, y toda la historia ahí aparece anticipadamente. Pero es muy interesante que el relato profético en el libro de Daniel, que se desarrolla finalmente en la historia, el sentido en la profecía, siempre el sentido en la profecía, cuando te va a relatar la historia futura, es que el punto es lo espiritual ante el enemigo, ante la asimilación o en contra de el pecado, en contra de la apostasía, en contra de la idolatría, en contra de la asimilación. Siempre que vamos a los profetas y vemos la historia anticipada ahí, nos muestra esta característica. El pueblo de Israel necesita mantenerse firme en la fe, en la obediencia, para alcanzar el tiempo de la redención. No hay un evento histórico que te dice, va a pasar así, va a pasar y no pasa nada, ¿verdad? Y al rato ya vienen los pueblos del mundo. No, todo, incluso hasta el día de hoy, dentro de las naciones, el proceso histórico tiene que ver con un sentido espiritual para las naciones. Si alguien toma la Biblia y solamente la toma para la pura historia, no tiene ningún sentido. Es como un cuerpo sin alma. Si alguien lee la Biblia en la pura historia, es como si agarrara un cuerpo sin alma, sin ruaj. Pero cuando tomas la Biblia viendo la historia y ves el propósito divino, entonces encuentras la esencia. El caso es que el libro de Daniel nos muestra ahí parte de la historia del templo. Este templo, que fue levantado o reconstruido por Zorobabel después del regreso del exilio, que le tocó levantar el templo, y le tocó en la época de Esdras y Nehemías, ambos, tanto enseñar como terminar de levantar las murallas. Una historia de un templo, segundo, que sobrevivió hasta la época del Mesías, aunque un templo ya modificado por Herodes. Lo que se conoce como el tercer templo, el templo de Herodes. Sí, ya más magnificado, más amplio, más grande, finalmente al estilo de Herodes, y que este templo tiene su historia, desde que se levanta, porque tuvo el deseo
David, y por todo lo que hizo, su hijo se le permite levantarlo y consagrarlo. Después viene la profanación de aquella época, aquella generación, finalmente es destruido. Después viene la misericordia del Eterno, regresan del exilio, lo levantan otra vez. Después de que está levantado, vienen altibajos y viene la decadencia y la asimilación. Finalmente Jasón es el clave en la apostasía en la época de Antíoco, y viene toda esta revuelta judía o levita, finalmente eran levitas. Y finalmente el templo se recupera. Aquí el punto es, el templo se recupera y se vuelve a dedicar. Bueno, todos sabemos que no necesariamente lograron todos los macabeos. En la época de los asmoneos, es decir, los hijos de los macabeos, hay una necesidad por la misma presión, ¿verdad?, de los seleucidas. Hay una necesidad de hacer finalmente trato con los romanos. Y aquí viene una sucesión de poderes y también de cuestiones también ministeriales, que al final de cuentas, para poder sostenerse en el poder, los asmoneos finalmente se entregan al poder de los romanos y son apoyados, y finalmente pues también, aunque se recupera el templo, y aquí va lo importante, vean, aunque se recupera el templo, con el paso del tiempo vienen los otros macabeos, asmoneos, de donde salen, ya saben, los fariseos, los separatistas, levitas, y vienen los saduceos, los sadoquim, que reclaman ser de la descendencia de Sadoc y se apoderan del sacerdocio, y de pronto viene entre una y otra apostasía, entre una y otra, ¿cómo se puede decir?, influencia, finalmente viene Herodes. El caso aquí que nos enseña la historia bíblica es de que la lucha se gana con los macabeos y se sostiene el reino y se hace grande y poderoso, pero finalmente el sentido espiritual no se recupera. La importancia que es la presencia divina en el templo, por eso la presencia divina no regresó en el segundo templo, no estuvo ahí. Lo único que hacían los hombres, hablando de los israelitas, con todo y el esfuerzo, es recuperar otra vez el templo, darle su autonomía al pueblo, volver a tener un gobernador, volver a tener un ministro, pero con el paso del tiempo esto no funcionó como el Padre quería. ¿Por qué? Porque con todo y lo que el ser humano haga, siempre va a haber un eslabón débil, ¿verdad? Básicamente siempre va a haber uno donde se va a romper el asunto y entonces va a entrar ahí el maligno. Y eso fue lo que pasó. Al final de cuentas, algo muy interesante, en la época del Mesías, ya la apostasía pues ya estaba adentro, con todo y templo, era un fetiche más, era algo que estaba profanado, era algo que era un comercio, había ladrones allá adentro, ya saben, el Mesías lo dijo, hay lobos, había lobos en medio de Israel, todo era un comercio, todo era sincretismo, todo era ya mezclado. Por eso muchos levitas se quedaron en el desierto. Después vienen los esenios y todas estas sectas que también se fueron por otro camino, y muchos andaban como ovejas sin pastor y todo era un desorden. Había sectas por todos lados, movimientos por todos lados, había candidatos a ser el Mesías por todos lados, todos querían sublevarse contra Roma. Estaban también los celotas, ¿verdad?, que andaban ahí asesinando a uno y otro traicionero, a uno y otro romano, y todo era un desastre. Y aunque el templo estaba de pie, finalmente el Mesías dijo, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan el Mesías finalmente de ese templo? Porque la historia del templo es esto, que iba a terminar. De entrada no era un mandamiento hacer un templo, no era un mandamiento, fue algo que el Creador permitió solamente porque se agradó de David. Pero de ahí en más toda su descendencia fue un desastre. Y por eso cuando el Creador manda al verdadero Judas Macabeo en un sentido, ¿se acuerdan que lo estudiamos en una clase? Vamos, el verdadero que exalta al Todopoderoso, el verdadero martillo, porque este Macabeo viene de ese nombre, aunque trae también ahí, ya saben, aquella
asignación, ¿verdad?, de quién como el Todopoderoso, Mikamoja, Baelim. ¿Qué es lo que ocurre? Que ningún hombre puede convertirse en ningún libertador. Este canto de este grupo israelí que les dije, dice así, en una parte, vean, dice Yehudá, el hijo de Matatías, dice, no dejarás que pisen nuestro patrimonio. Un gran milagro ocurrió aquí. Dependiendo si se canta en Israel, dicen aquí, si se canta fuera de Israel, dicen allí. No sé si me están entendiendo. Hasta el día de hoy, laicos o religiosos o mesiánicos o todos estos movimientos o los que sean dentro de este pensamiento, para ellos es Matatías y Yehudá y todos los macabeos. Y dicen, no dejarán que pisen nuestro patrimonio. Ustedes nos han hecho libres. De hecho, en una parte dicen, déjenme leer porque incluso dicen Yeshuatí. Vean, dicen fortaleza, roca de salvación. En este canto, ustedes luego lo van a ver y van a decir que en una parte dice, ahora contamos mientras luces brillan, fortaleza, roca de salvación. A un hombre. Es decir, están acostumbrados al modelo de los hombres, al modelo de los terrenales, al modelo de lo que hacen los hombres pero queda incompleto, de lo que no trae un crecimiento espiritual, de lo que no trae una promesa celestial. Por eso la tradición, por eso moldarse al mundo, por eso seguir a un emperador, a un individuo, a un presidente, a un religioso, a un individuo en la historia, aunque fuese muy celoso, no tiene un fundamento, no es roca de salvación en realidad, no es fortaleza roca de salvación. La historia del templo y el asunto de todos los altibajos de Israel tienen solamente, es como un individuo que va escalando una gran montaña y tiene resbalones, se da golpes, de pronto se cae y aunque va con la cuerda se sostiene y se da golpes y sigue subiendo y sigue, pero se lastima, le duele, se acaba, se agota. Y si no llega va otro hombre y va, ya saben, como el Everest, ¿verdad? Cuántos han muerto y van al intento. Pero nadie va a poder alcanzar la eternidad. Apenas pueden subir una pequeña montaña o una gran montaña en la tierra. Pero no es ninguna fortaleza, roca de salvación. La historia del templo y la historia de Hanukkah solamente trae un recordatorio, trae símbolos, trae una sombra profética en donde si el día de hoy queremos recordar eso, y si un día nos queremos sentar otra vez a platicar y a recordar y a hacer la remembranza, lo único que nos va a llevar es, ¿saben qué? Tenemos un verdadero macabeo, un verdadero martillo, ¿verdad? Porque eso también significa, porque este individuo dicen que era, ¿verdad? Hacía las espadas y se ponía a trabajar con el marro y era un hombre valeroso y fuerte, pero era un hombre, finalmente murió y se fue al sepulcro. Y con toda su obra no pasó a más, aunque murieron muchos. Todos sus sacrificios, ¿qué significaron? No hay redención en ellos, no hay fortaleza ni salvación. Entonces la historia del templo físico es la historia del hombre mortal, que no queda piedra sobre piedra y que cae a tierra y que regresa a esta tierra. Un templo construido con piedras de esta tierra, al final de cuentas sus piedras van a regresar a la tierra, a donde le pertenecen. Y este cuerpo sostenido en hombres terrenales va a acabar en el mismo lugar. Como una piedra sin ser vivificada va a regresar a la tierra. Como una piedra sin ser vivificada va a regresar otra vez a la tierra. Pero si viene la verdadera fortaleza, roca de salvación, entonces esta piedra, y vean, aquí viene entonces la importancia, va a cambiar su estado material en un estado espiritual, vivificados. Cuando viene el verdadero
que exalta al Eterno, porque eso finalmente significa, Yehudí significa esto, el que verdaderamente exalta, y Él trae la verdadera luz al verdadero templo. Y por eso Él dijo: destruid ese templo, yo lo voy a construir, lo voy a levantar en 3 días. ¿Se dan cuenta? Todas esas referencias que hemos visto sobre el santuario verdadero, sobre que vosotros sois templos, que la presencia divina está en nosotros, que somos piedras vivas, que vamos a ser transformados en aquel momento, que seremos tal cual es porque le veremos como es, o le veremos como es porque seremos tal cual es. Y todo esto es la verdadera esencia de la historia profética, no solamente de Hanukkah. Ya hemos hablado de otras referencias históricas. ¿Cuáles otras referencias históricas hemos tomado para nuestras vidas? Por ejemplo, ustedes lo recuerdan: la salida de Egipto, el paso por el desierto, dar vueltas, estar vagando. ¿Cuál otras? Habitar en cabañas. Bueno, los que han estudiado con nosotros se han dado cuenta que hemos tomado una y otra vez toda la historia bíblica y la profecía para decir: andamos en peregrinaje. Tomamos el Mishkan, también decimos, es sombra de lo que ha de venir. Se transportaba, era móvil, tenía que levantarse. Hemos hablado también de que somos como un santuario sobre la tierra, móvil, que un día seremos tomados y ser levantados hacia arriba. Entonces, ahí está Marcos 13:2 sobre también los edificios que iban a ser destruidos, ¿verdad? Dice, por favor, hermano, una pregunta saliendo de... bueno, eso no, ya dije que esas cosas ahorita no. Polvo eres, al polvo volverás. Esa es la condición justamente de lo que hacen los hombres. Polvo eres, al polvo volverás. Aquí está exactamente el texto que cité hace rato, Juan 2:19. Yeshua respondió y les dijo: destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Lo levantaré. Y ahí está. Nosotros que hemos ido detalle a detalle viendo, de veras el panorama se nos ha ampliado y decimos, pues no hay más salidas. Los acontecimientos históricos se ven a la luz de la Escritura, a la luz de la enseñanza que trae nuestras vidas y sobre todo el cumplimiento en el Mesías. Estos días, como yo lo he dicho en otras clases, si bien no nos citamos como fiesta y todo lo demás, y si solemos tener alguna plática o tenemos que tener algunas reuniones, es solamente para decir: miren cómo la historia de la humanidad, con ciertos hombres, con su esfuerzo y con todo lo que hicieron, nos enseñan algo. Los que quieran escuchar las clases, ahí están, las clases pasadas, hablamos de cosas muy importantes, como la rededicación de nuestras vidas, como el verdadero Yehudí, como el verdadero aceite o el aceite puro, porque finalmente sí prendieron aceite, regresaron al templo, lo rededicaron, utilizaron el aceite, lo que significa el aceite, lo que es el aceite extra virgen, ¿verdad? Muchas cosas que hemos hablado y hemos tomado los símbolos. Pero eso es lo importante en la historia de la profecía y en esos eventos históricos que sí ocurrieron. Lo que estamos diciendo es que, a diferencia de lo que se relata en el libro de Ishtar, esto sí ocurrió, esto sí fue parte de Israel, esto sí tiene una significancia y esto trae para nosotros. Ahora vamos a lo de hoy, ¿verdad? Nos trae para nuestras fechas algo que tenemos que tomar siempre en cuenta. Y aquí voy a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva puse esto: la helenización, la babilonización, entre comillas, bueno, son palabras que estoy utilizando en este tipo de formas, y la romanización, entre otras. Es muy importante esto. Aquellos hombres que hicieron eso en su momento y que tenían un solo objetivo, independientemente como humanos, hicieron su lucha como humanos, y en la profecía estaba escrito, ¿verdad? Y de hecho en la profecía, fíjense, eso es muy importante, en el libro de Daniel se les elogia con expresiones como los santos del Eterno, como los santos del Eterno.
como los fieles. De veras, a este tipo de personajes, fuera de los asuntos nacionalistas, fuera de los asuntos humanos, fuera de su condición temeraria y su comportamiento bravo incluso, fuera de todo eso, humanamente hablando, en la profecía se les cataloga como los fieles, los santos del Eterno, que lucharon, que fueron perseverantes, y eso es lo importante. Pero ¿contra qué lucharon? En aquella época lucharon y se opusieron a la helenización, a la cultura griega, al culto a Zeus, por supuesto, que después vino a ser Júpiter, ya saben, al culto a Zeus, el culto al yo, al culto al cuerpo, porque finalmente los griegos impusieron esto, a el asunto del yo-yo, pues, de adorar a otros dioses, de entregarse. Y en aquella época, por ejemplo, el asunto de los famosos Juegos Olímpicos, ¿verdad?, que después vinieron a hacer, no era otra cosa que un culto, ¿verdad?, a Zeus, los 24 trabajos, ¿verdad?, de Júpiter o de Zeus, finalmente. A todo eso se opusieron, independientemente de las épocas, de la distancia entre fechas, culturas, países, imperios, civilizaciones. Independientemente de todo esto, la asimilación siempre está a nuestro alrededor, ¿cierto o no cierto? Sea helénico, sea babilónico, sea romano, sea como sea, estadounidense, sudamericano, europeo, chino, ¿verdad?, asiático, de todo tipo, de lo que sea, está a nuestro alrededor, y es una cosa con la que todo el tiempo luchamos, especialmente en estas épocas. No se diga solamente Hanukkah y toda la tradición que le rodea, simplemente la cristiandad. Aquí no hay nadie persiguiéndote con un sable para que pongas un árbol de Navidad. No, pero hoy es más sutil. Hoy es más sutil con el humanismo y con el asunto de la tolerancia. ¿Sí o no? Con el humanismo y con el asunto de la tolerancia, muchos han cedido. No necesitan un sable, no necesitan una guillotina o una hoguera. Con el simple hecho del humanismo y del asunto de la tolerancia, muchos ya cedieron. Muchos ya se helenizaron, se babilonizaron o se romanizaron, independientemente de los términos, haciendo uso a la asimilación y a la influencia. Y ahí ven a toda la judeidad asimilada, tomando del mundo de todos lados para quedar bien y para asimilarse más. Y ahí ven a todos los pobres evangélicos, dice que la verdadera iglesia y no sé qué tantas cosas, bien asimilados al catolicismo, con su calendario gregoriano, con sus días, con la Saturnalia, ¿verdad?, la Navidad, nacimiento del divino niño, Tamuz y todo eso, el dios Jano, Año Nuevo, y todas las fechas y todas las, no se diga, todas las creencias, la teología, la liturgia que usan, los mismos templos, los sistemas, todo eso es una asimilación. Todo es una asimilación. El mismo Hanukkah, hasta el día de hoy, como se celebra hasta el día de hoy, así, es una asimilación. Es una asimilación. Vivimos en un mundo que está queriéndote asimilar, ¿cierto o no cierto? Seguido me escriben hermanos, ¿verdad? Y cuestiones como la escuela, por ejemplo, hemos hablado mucho de este tema. Y me han agarrado con todo y me han dicho de todo, pero yo sigo sosteniendo lo mismo. Le pese a quien le pese y no me importa que me digan lo que me digan, pero yo sigo sosteniendo lo mismo. Y muchos van a estar de acuerdo conmigo, a lo mejor. Pero el sistema de escuela, por ejemplo, en México, es una puerta abierta para la asimilación. Obviamente hay que estar todo el tiempo
protegiendo a los hijos, luchando contra lo que se les enseñan, contra las invitaciones, contra las prácticas, contra lo que van a celebrar. En el grupo de jóvenes que tenemos, y hemos estado hablando de eso al principio, hemos hablado de los yugos del mundo, las influencias, por ejemplo. El personaje de Nimrod, imagínense, después de tantos siglos, más de 3 milenios, óiganme, la herencia de este hombre está al día de hoy tan vigente como en su época para asimilarlos. Es lo que ha dado como herencia. Y ahí están la Saturnalia, ahí vienen las fiestas decembrinas. Pregunta, ¿quién de ustedes no está amenazado por una invitación, por una comida, por un feliz Navidad, feliz Saturnalia? ¿Quién no está rodeado de algo que tenga que ver con esto? ¿A poco no? Aquí la pregunta es, la siguiente es, ¿quiénes van a soportar esto? Y van a ser para el mundo intolerantes. ¿Qué importa que te digan intolerante? Pero tú no puedes helenizarte, ni babilonizarte, ni romanizarte. ¿Qué importa que te digan intolerante? Pero bíblicamente, en la historia, en los evangelios, hasta Apocalipsis, tú dices, esto no puede ser aceptado. ¿Por qué la gente lo acepta? ¿Por qué la gente lo celebra? ¿Por qué la gente lo hace? ¿Por qué tanta ignorancia? ¿Por qué han sido sometidos a la doctrina, a la liturgia, a la religión, a todo este sistema pues egipcio y caldeo? ¿Me entienden? Santa Claus y el pino y las fechas y aguas, porque ahí viene y se les mete a todos, ¿verdad? El espíritu de la Navidad, un falso espíritu. Y no solamente el espíritu de la Navidad, el espíritu de la Hanukkah, totalmente talmúdica, pues. Por eso les dije al principio, ¿verdad? Llega el momento en donde unos y otros se juntan, y unos dicen Navidad, Navidad, hoy es Navidad, y otros dicen Hanukkah, Hanukkah, hoy es Hanukkah. Y las luces, y todo este asunto, y etcétera. Tenemos que ser más valientes todavía que los macabeos. ¿Por qué? Porque el trabajo del enemigo es más sutil ahora. Es más sutil. Es todo un mundo que te dice, y vean, siempre dicen, es que la mayoría no podemos estar equivocados. Mira cuántos, no pueden equivocarse tantos. ¿Y qué dice la Biblia? Dice todo lo contrario. ¿Se acuerdan? Para los que se pierden, dice, la puerta es tan ancha, tan espacioso el camino que lleva a la perdición. Fíjense el hombre cómo se muere en su propia opinión. Dicen los hombres, dice la gente en el mundo, no podemos estar tan equivocados tantos. ¿Y qué dijo el Mesías hace 2000 años? La puerta es amplia y espacioso el camino que lleva a muchos a la perdición. Dice, y angosto es el camino y angosta la puerta que lleva a la vida. ¿Se dan cuenta? Al final, cuando la gente entiende esto, dice, oye, se estaba tan equivocado que no me había dado cuenta. Y así vive mucha gente. En el asunto judaico sobre Hanukkah y todo esto, ya dejaron la historia nada más para el repaso y algunas anécdotas para pasarse a la asimilación, al sincretismo, al nacionalismo, para ponerse como solamente un sello para el mundo, como para decir, no, mira, yo celebro. Hay una imagen que anda por todos lados en las redes sociales desde hace años, en donde se ve una parte de una casa, una casita así, y como que alguien saca al Santa Claus de una patada por ahí así, ¡paz! Así, ¿eh? Y dice, yo no celebro Navidad. Pero adentro tiene una januquilla, y en su casa supuestamente tiene una januquilla, tiene lucecitas, tiene ahí, ya saben, la estrella de Moloch y todo eso, y tú dices, oye, está bien, sí, echa para afuera
todo el paganismo romano, pero tampoco te manches con el tradicionalismo de Hanukkah, rabínico, talmúdico, ni su discurso del día de hoy nacionalista, pro-sionista, totalmente materialista y egoísta. A final de cuentas, fíjense, los griegos eran muy dados al culto del ego, al culto del yo, a la apariencia. De hecho, los primeros Juegos Olímpicos que hacían ellos, esos para adorar a los dioses del Olimpo, eran totalmente desnudos, porque ahí era la presunción del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo era la belleza, era lo que todos tenían que admirar. Incluso tanto que judíos hacían operaciones tan extrañas para revertir la circuncisión en su época, porque era parte de la belleza, la no circuncisión. Entonces, hoy día, ¿qué enseña el mundo? ¿A poco no es el ego? Allá afuera, ¿verdad? El mundo del glamour, de la apariencia, de lo que se cuelgan, de lo que se pintan, de cómo la imagen, se vende ya todo afuera, la imagen, eso es lo que vende la gente, el público, las figuras, sí, lo que vale, lo que tiene valor. Desde ahí comienza la asimilación, no necesitas ni siquiera, porque cualquiera puede decir, bueno, hay gente que es correcta, no es religiosa, ni siquiera esto, ni uno ni lo otro. No, pero ya ellos se quedaron en el ídolo mayor, en el ego. Son para ellos mismos dioses. Se procuran a ellos, trabajan para ellos, compran para ellos, viven para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice por acá que un cristiano no celebraba nada, dicen. Sí, son muy contaditos lugares donde nada. Lo único que tiene nada más es la liturgia, es la teología, ¿verdad? Romana, pero bueno, al final de cuentas es idolatría también, pero bueno. Pero al menos que bueno por aquellos que se dan cuenta de todo este paganismo, ¿no? Entonces, es muy importante que el evento histórico, que se conoce como rededicación o dedicación, nosotros lo podamos interpretar también como consagración, ¿sí? Porque rededicar o volver a dedicar, por supuesto, es algo que se consagra y esto es al Creador. Nosotros, nuestras vidas, en realidad tienen que estar consagradas al Creador, porque Mashiach nos enseñó eso. Él dijo que venía la hora, y ahora era, en aquel tiempo, y hasta el día de hoy, en el cual el Padre buscaba servidores que le sirvieran en espíritu y en verdad. Es decir, que se dedicaran a Él, que se consagraran a Él. Porque una vez entendiendo el verdadero templo, la historia del templo que iba a terminar y el verdadero templo, el verdadero santuario, entonces íbamos a entender nosotros, y tenemos que entender que se trata de nosotros rededicarnos al Creador. De tomar la historia, tomar los eventos, tomar los personajes, tomar los acontecimientos como sombra, como enseñanza, para que nosotros vivamos la no asimilación todavía más fuerte, porque el enemigo hoy día es más astuto, es mucho más astuto con todas las cosas que nos rodean en el mundo. Hoy día todo el mundo está adornado de asimilación, de bueno, está adornado de bueno, de quiéreme, de abrázame, de acéptame, de tolerancia, de aceptación, de igualdad. Ya saben, ese es el sistema humanista, ¿verdad? Todo está disfrazado de acéptame como soy, quiéreme como soy, respétame como soy, tolera todo, tolera esto, tolera lo otro, y ya desde ahí se acabó. Se acabó, se pierde todo el asunto. Y bueno, nosotros ya vamos a la siguiente diapositiva, ya hemos hablado mucho de esto en recientes clases, que básicamente el tema después del Mesías es destruir todo esto, porque el verdadero santuario está levantado. Aquí puse
pues básicamente las más representativas en todo el mundo, edificios, iglesias, templos, los mormones, los judíos, los islámicos, los cristianos, los hindúes, los católicos, que son básicamente como que los más, como que son las madres, ¿verdad?, de todas las demás, que del hinduismo, el catolicismo, todos estos sismos. Otra vez, y lo hemos dicho una y otra vez, y la verdad es de que es lo que menos se ha entendido, independientemente si no prediquen o prediquen al Mesías, porque muchas de esas predican al Mesías o a un Mesías. El punto aquí es, ¿cuándo el Mesías mandó a hacer esto? ¿Cuándo el Mesías vino a libertarnos para meternos a esto? ¿Cuándo el Mesías dijo que tenían que levantar estos templos? ¿Cuándo el Mesías dijo que teníamos que rededicar nuestras vidas, pero ahora a estos sistemas o a estos templos o a todo lo que se llame, ¿verdad?, cuestiones humanas? Esto es lo que he tratado de yo transmitir, incluso aquellos que van saliendo de un lugar y les digo, ya el Mesías enseñó que el Padre está buscando servidores que les sirvan en espíritu y en verdad. ¿Y por qué van a meterse a otro lugar? Salen de una ramera y se van a otra, o a sus hijas, y se meten en esos lugares, y peor, en la cristiandad ahorita de veras es vergonzoso. Hace rato, creo que hoy, ¿verdad?, puso Jeffrey Rowe ahí en su cuenta y puso un video, ¿verdad?, de el lobote ¿verdad? Ese sí es un macho alfa, lobote de los lobotes de la jauría. Y no es un halago, es una denuncia, ¿verdad? El del Cash, ¿verdad? El lunático que ahorita lo están acusando, ¿verdad?, de haber sido apoyado por el narco, etcétera. No sé, pero el caso es de que lo peor es esto, que engañados los feligreses y también trasquilados a todo lo que dan. Y estos tipos viviendo de veras mejor que reyes, mejor que mandatarios, mejor que presidentes, mejor que los millonarios, con jets, con super mansiones en todos lados, en los lugares más privilegiados y rodeados de veras, no, es una cosa bárbara. Tú dices, ¿y dónde está su libertad de ellos? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está la buena? Ya sabemos todo, de veras, todo eso es la helenización, la babilonización y la romanización hasta el tope. No hay otra cosa peor. Pero bueno, es muy importante que pues finalmente la gente pues abra los ojos, entienda y se dé cuenta desde estos lugares más concurridos hasta esos lugarcitos que parece que no, pero llevan su sistemita y ahí tienen, ¿verdad?, sus ovejitas, y de una u otra forma les gusta el control, les gusta el engaño, les gusta sentir, ¿verdad?, la autoridad, el poder y todo lo demás, y finalmente se terminan siendo asimilados a las corrientes de este mundo. De esta manera vemos que si hay algo que se pueda recordar hoy día sobre ese evento histórico que se recordaba en el primer siglo, y que en una de esas Yeshua andaba en Jerusalén, era cuidado con la asimilación. Lo más irónico, por cierto, dicho sea de paso, hablando del primer siglo, lo más irónico era de que se querían cuidar mucho de la asimilación, por cierto, y ya estaban asimilados en parte. Ya hemos hablado de la condición judía del primer siglo, ¿verdad?, que ya tenían, sobre todo los levitas, muchos conceptos errados, otras creencias, otras cosas que ya no creían de la Torah. Por ejemplo, la misma resurrección ya no la creían. Los fariseos creyendo que iba a venir un rey Mesías poderoso a conquistar el mundo, también ya era una asimilación. Esperar un reino milenial, terrenal,
autoritario y totalitario judío en el mundo, eso es una asimilación. Los judíos ya se habían asimilado por una influencia de la religión zoroástrica, ¿verdad? De un iluminado que iba a venir y que iba a reinar por 1000 años, y que el reino y el templo y todo esto ya era una asimilación. Las creencias que traían, ¿verdad?, de Babilonia también ya era una asimilación, cuestiones de purificaciones, cuestiones místicas, muchas cuestiones ya que vemos ahí en el Brit Hadashah ya era una asimilación, tanto de fariseos como saduceos, como esenios. Los esenios también se habían asimilado cuestiones místicas, cuestiones de purificación, rituales, cosas que tenían que ver con cuestiones pues místicas más que espirituales. Y siempre ha ocurrido esto, de veras, es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, porque la asimilación a la cual tenemos que luchar, a veces no nos damos cuenta y está cerca de nosotros. A muchos les pasa con las familias, ¿verdad?, en las escuelas, con los vecinos, con la música, con todo lo que está alrededor. Y a veces no se da cuenta la gente, y a veces, como está muy influenciada por el humanismo y cosas estas, ¿verdad?, de la igualdad y la aceptación, entonces empiezan a ser tolerantes. ¿Se acuerdan que hemos hablado de cero tolerancia? Cero tolerancia. Para el Creador es cero tolerancia. Entonces, es importante entender que este tiempo histórico que estaba en la profecía y que existió y que se quedó grabado en la historia como rededicación, tiene que ser ya para nosotros un recordatorio de que somos llamados a rededicarnos o consagrarnos al servicio del Todopoderoso por medio del Mesías, en la enseñanza del Mesías, en la instrucción que el Padre nos da hasta el día de hoy, que es vigente, en la esperanza del Mesías, y no en los sistemas del hombre, y no en los templos, no en cuestiones, ¿verdad?, tradicionalistas, no en cuestiones religiosas. Y entonces la pregunta ahí va para todos los de allá afuera: ¿rededicación o volver a la tradición? Hay muchas personas que, saliendo de la cristiandad, saliendo de una tradición, se fueron directamente a otra tradición. Y otros se reincorporan, y muchas veces coincidimos, ¿verdad? Y qué bueno por todos aquellos que se acercan con nosotros, se acercan a la casa de estudios, por ejemplo, y nos dan sus impresiones, y nosotros las de nosotros a ellos, y empezamos a ver todo esto, y empezamos a decir, ¿sabes qué? Pues íbamos hacia la otra tradición, íbamos hacia las prácticas, hacia los atuendos, íbamos hacia el nacionalismo, íbamos hacia todo eso, pero finalmente estábamos rededicándonos a los sistemas de este mundo. Yo he hablado antes de mi testimonio y he dicho, ¿verdad?, que en un momento se nos enseñó que teníamos que dejar de dedicarnos a Roma y a sus hijas, pero ahora nos estaban rededicando, pero a los rabinos, al Talmud y a todas sus hijas, y a las nietas y a las bisnietas. Pero bendito el Padre que cuando nos lleva a la historia de la profecía y nos enseña los principios que aquellos hombres que fueron llamados santos del Eterno querían realmente, entonces podemos entender que lo que Él quiere de nosotros es esto: que realmente nos dediquemos nuestras vidas a Él, al servicio de Él. Y eso es solamente delante de Él por medio del Mesías. El Mesías, Yeshua, es el camino, verdad y vida. Por eso también yo no me canso de decir que no nos equivoquemos y estemos buscando en templos, en sinagogas, en Quijilot, en estos lugares, y peores en esos en donde ya saben, ¿verdad? Ahí está una imagen ahí donde están cargando un rollo de Torah, ¿verdad? Como si fuera un ídolo, y se le postran y lo besan y se le agachan y nada más, es un rito.
Y es una cosa de veras religiosa totalmente, y atuendos y estrellas y todas estas cosas, ¿eh? Entonces, por eso es la pregunta: ¿te estás dedicando o estás yendo a las tradiciones, a los fetiches, a religiones, a todos esos ismos, ¿sí? No se trata de eso. No se trata. Si hay que recordar algo histórico y profético, es recordar lo que tiene significancia para nosotros. De esta manera, y voy a invitar ahorita a mi cuñado porque ha estado aprendiéndose esa canción que por ahí se aprendió de Carlos Abraham Díaz allá en Sucot, que no me acuerdo el autor, pero está basada en Jeremías. Es un texto bien bonito, ¿verdad?, de Jeremías, que alguien lo hizo canto, no sé quién, pero al final de cuentas vale porque es del texto de Jeremías y es un llamado muy importante para todos, que tiene que ver con no a la asimilación. Esto que pusieron hace rato, que leímos de Jeremías, que le dice el Eterno que si él permanece en el Padre, dice que va a ser como su boca, y que no se convierta a los apóstatas, no se convierta a ellos, sino que ellos se conviertan a él. Y así tiene que ser, que no nos convirtamos nosotros a la puerta, para que no se escuche, que no nos convirtamos nosotros a ellos, en ninguna de las formas, de las expresiones, en ninguna de las facetas de este mundo. No tenemos por qué amoldarnos a este mundo, sino que más bien nosotros seamos luz, la luz del Mesías, para que los demás se acerquen a nosotros y los demás se conviertan a nosotros. Pero obviamente tenemos que hablar las palabras del Padre, tenemos que ser testigos del Mesías, tenemos que ser imitadores del Mesías, para que entonces ellos puedan convertirse a nosotros. Ok, dice que se llama Joe Sánchez. Ese es el autor. Muy bien. Y por aquí ya está, ahorita voy a acercar el micrófono. Yo quiero que terminemos con este canto que está basado en Jeremías. Jeremías, ¿qué dijimos? 15:19, ¿verdad? 15:19. Entonces ahorita voy a mover después regreso a ver si hay algunas preguntas. Hicieron unas preguntas por ahí, pero creo que no tiene nada que ver con el tiempo de Hanukkah. Entonces, sí, creo que esta ok, dice, se llama quien le puso la música. Joe Sánchez se llama, ¿verdad? Y creo que sí es del cristianismo, ¿no? Y fíjense, es bien interesante porque es un mensaje que, pues desde la época de Jeremías, al pueblo, y se retoma, por ejemplo, en cualquier lugar que se retome, pero el mensaje sigue siendo fuerte. A cualquier ismo, ahora sí que ismo, desde el cristianismo o el catolicismo o el judaísmo, el mensaje es el mismo y viene del Padre. Si queremos ser portadores de su palabra, tenemos que ser instruidos solo por Él, por medio del Mesías, creyendo lo que enseñó el Mesías, y no convertirnos al mundo, sino hacer que el mundo se convierta a la fe del Mesías. Entonces, vamos a entonar este canto. Ahorita le voy a pasar el micrófono a mi cuñado. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, delante de mí estarás,
Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Adonai. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Adonai. Ahí está. Es basado en Jeremías 15:19. Es algo que el Padre le dice a Jeremías y algo que tenemos que tomarlo nosotros, como si fuera para nosotros. De veras, es un mensaje bien bonito del Creador, pero bien significativo, bien fuerte, bien profundo. A mi cuñado le quedó muy bien. Él estuvo pasando por un proceso, un tiempo de rededicación, de consagración nuevamente, y lo ha tomado como algo que le está recordando, ¿verdad? Este tiempo. Y todos pasamos por este tiempo, por esta época. Algunos antes, otros después, otros apenas, otros a lo mejor están siendo llamados ahora. Y este mensaje del Eterno a Jeremías es justamente lo que ya pasaba antes, desde siempre, para la humanidad desde siempre. Al pueblo de Israel le pasó todo el tiempo. Sí, en la época de Jeremías pues lo estaban viviendo otra vez. Y como hemos dicho antes, Jeremías fue el único que en aquella época escuchó y obedeció. Y Baruch, su escriba, pues fue el único que le siguió finalmente. No supimos de más. Yo sé que el Eterno siempre guarda un remanente, sí lo hubo. No se quedó solo, pero hacía falta que escucharan la palabra del Creador, la sostuvieran en sus vidas y que no dejaran que los convirtieran al mundo. Fíjense nada más. No necesitas hacerte delincuente, narcotraficante, no necesitas hacerte asesino, ¿verdad? Violador o cosas de estas, de las peores. No necesitas ser el peor, pero simplemente con que el mundo te atrape y te envuelva y te amolde en algo, en lo que sea, a veces en lo más insignificante. Pero por eso les digo, vivimos en épocas todavía más difíciles que los macabeos. Al menos los macabeos decían, ya sé qué quiere Antíoco, ya sé cómo le va a hacer, y mi salida es huyo, me escapo, me voy a las montañas y allá sirvo al Eterno. Me preparo y luego me lo encuentro y recupero.
Al menos eso es más fácil. Pero ahora, ¿a dónde escapamos? ¿A dónde nos escondemos? ¿Verdad? Estamos rodeados en toda la tierra de la filosofía del mundo, de las religiones del mundo. Pero para eso, Mashiach oró por nosotros y dijo: no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del maligno. Y esta oración para nosotros, que lo guardes, significa rededícalos para ti, porque también el Mesías oró, dijo eso: guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que estamos rededicados al Todopoderoso por medio del Mesías, a través de la palabra, a través de su presencia. Y estas fechas, ¿verdad? Sobre todo porque vienen estas fechas decembrinas, totalmente paganas, que aunque muchos todavía no quieren abrir los ojos sobre esto, pues van a estar presentes alrededor de nosotros, y tenemos que guardarnos a los nuestros, sobre todo a nuestros hijos, los que tienen hijos en las escuelas. Siempre estén con ellos y diciéndoles por qué no y por qué el mundo les presenta todo esto así, ¿verdad? Y cómo les van a llamar también, las persecuciones que van a tener. Así que, pues bueno, este es una reflexión sobre el tiempo de la rededicación, que entendamos la rededicación de nuestras vidas, la consagración de nuestras vidas. Ya hablamos de hacer un esfuerzo mayor, y ahora hablamos de saber permanecer en un mundo que cada vez es más insistente, ¿verdad? Y más agobiante, más hostil con su doctrina, no solamente religiosa, sino atea, humanista y filosófica. Así que, ¿quién está decidido finalmente a rededicarse? No a la religión, no a la asimilación, no a la tradición, sino solamente a la dedicación a nuestro Padre, por medio de su Hijo, nuestro Mashiach. Amén.